Buenas tardes, soy el doctor Fernando Quinto, médico endocrinólogo del Centro Médico Plaza Lima Sur de la Clínica Ricardo Palma. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, interesante y muy frecuente también, ¿no? Hipotiroidismo, diagnóstico y tratamiento. Hay que destacar que esta enfermedad, esta patología es tan común que estoy muy seguro que muchos de los presentes tiene algún familiar o algún conocido cercano que padece esta enfermedad. Así que vamos a tratar de explicarlo de la forma más sencilla que podamos, ¿no? Para que se pueda entender, y estaremos prestos a responder las preguntas que el público tenga. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué cosa es la tiroides, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente a veces desconoce esta glándula o tiene un mal concepto de ella, ¿no? La tiroides se encuentra principalmente en la región anterior del cuello, ¿ok? Pero no abarca todo el cuello, específicamente abarca la región inferior, muy cerca a la parte torácica, ¿no? Y esta cuenta principalmente con tres partes, ¿no? Un lóbulo tiroideo derecho, un lóbulo tiroideo izquierdo y un puente, ¿no? Que une los dos lóbulos, que se conoce como istmo, ¿ya? Es importante entender que esta glándula tiroides puede tener inflamaciones, puede tener presencia de tumoraciones que generalmente se van a palpar en esta región de acá, bien pegadito al cuello. No se palpa o no se siente ni en la región submaxilar, ni a veces también los pacientes suelen señalar la parte superior de la garganta, sino que va más hacia la parte de abajo. Incluso es un poco difícil de poder palparla, ¿no? Así que ante cualquier tipo de incremento de volumen en esta zona, en la parte de abajo, pues hay que sospechar que tenemos un problema de tiroides. Lo siguiente que tenemos que ver es que esta glándula va a tener una función, ¿no? Y la función de esta glándula va a ser la producción de hormonas. ¿Qué hormonas? Principalmente dos, que son la tiroxina y la triiotironina, que para fines prácticos les vamos a llamar T4 y T3. Y los números no son al azar, no tiene una explicación. Vemos en la imagen la estructura química de las hormonas y nos damos cuenta de un elemento muy importante que justamente está remarcado en plomito, que es el yodo. El yodo es un componente, es un elemento que no es muy común en las células y en otras moléculas del cuerpo. Es muy específico de la glándula tiroides. Y este yodo, de acuerdo al número de yodo que hay en cada estructura, pues va a dar el nombre a la hormona. Si la hormona tiene 4 moléculas de yodo, será T4, y si tiene 3 moléculas de yodo, será T3. Básicamente, la diferencia entre una y otra radica en el funcionamiento, en la cantidad que se producen, pero para fines prácticos vamos a entender que ambas van a ejercer las funciones que en un momento vamos a explicar. Muy bien, entonces, para nosotros poder entender cómo funcionan estas hormonas, vamos a imaginarnos que el cuerpo humano es como una especie de empresa, ¿no? O una especie de industria que va a necesitar un manejo logístico, un manejo de producción, ¿no? Va a necesitar justamente una persona, ¿no? Un profesional que se encargue de administrar todo para que todo sea producido de la forma correcta y al tiempo correcto, ni muy rápido ni muy lento. Entonces la hormona tiroidea lo que va a hacer es regular las reacciones físico-químicas que se producen en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, para que el corazón lata va a necesitar una serie de pasos moleculares, una serie de reacciones para que éste se contraiga, ¿no? La hormona tiroidea administrará que todos estos pasos funcionen de forma correcta. Lo mismo, por ejemplo, puede pasar a nivel del cerebro. Para que haya sinapsis y conexión entre neurona y neurona, va a tener que haber una cantidad de neurotransmisores, una velocidad también en la cual se transmite el impulso eléctrico, y la hormona tiroidea se va a encargar de regular. Por lo tanto, podemos decir que la función de la hormona tiroidea se va a dar prácticamente en todo el cuerpo, en el cerebro, en el neurodesarrollo, especialmente en los niños, ¿no? En el crecimiento, ya que la hormona tiroidea va a intervenir también en que el cartílago de crecimiento se forme correctamente. La motilidad intestinal va a administrar las sustancias que regulan cómo se contraen los intestinos o el vaciamiento gástrico. También va a mantener lo que es la piel y el cabello y el correcto funcionamiento de la actividad cardíaca, ¿no? Existen muchas más funciones que podríamos ir detallando, y realmente los mecanismos que están por detrás de esto son bastante complejos. Incluso quedarían para hablar una hora solamente de las funciones, pero esto es lo más relevante.
Una vez teniendo esta información, podemos entender lo siguiente, ¿no? El hipotiroidismo es muy diferente a la tiroides. ¿Por qué explico esto? Porque muchos pacientes van a la consulta diciendo, no, doctor, quiero saber si tengo tiroides, ¿no? Realmente ese enunciado está incorrecto, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto que la tiroides la tenemos absolutamente todos y es un órgano, una glándula normal, ¿ok? Que va a tener una función. Entonces, el hipotiroidismo es, en definición, la disminución de la producción de las hormonas tiroideas. Entonces, la T3 y la T4, por algún motivo, van a encontrarse bajas en sangre y por lo tanto las funciones de las cuales están encargadas no se van a poder dar de forma correcta. Muy bien, entonces hipotiroidismo va a ser igual a disminución de la función de las hormonas tiroideas. Bien, ahora, ¿qué tan frecuente es esta enfermedad? Pues solamente basta ver las estadísticas. En países como Estados Unidos se habla de un 0.4% de prevalencia, o sea que 0.4% de su población padece esta enfermedad. Estamos hablando de un aproximado de 13 millones de personas, solamente en Estados Unidos. Estadísticas en Perú hablan de un alrededor de 2%, ¿no? Y en la imagen podemos ver en los países donde se ha recolectado la data que, por ejemplo, la prevalencia oscila entre 0.4 hasta 4% de personas afectadas, ¿no? Un país vecino como es el Brasil, por ejemplo, tiene una tasa alta de hipotiroidismo, ¿no? Entonces hablamos de una enfermedad bastante frecuente. ¿Cuáles son los signos y síntomas que nosotros tenemos que ir evidenciando, tratando de darnos cuenta? Lo más común que solemos ver en la práctica son síntomas a los cuales denominamos síntomas inespecíficos, porque son síntomas muy vagos, muy comunes, que si bien es cierto pueden denotar una patología tiroidea, puede ser también producto de otras enfermedades más comunes. Por ejemplo, la fatiga y el cansancio, que es algo con lo que los pacientes suelen venir muy a menudo. Si bien es cierto, es un síntoma que puede hablarnos de un problema tiroideo, realmente se puede ver en otro tipo de patologías comunes como la anemia, ¿no? Déficit de vitaminas también. ¿Qué más tenemos? La caída de cabello y la alteración de la piel, que también son otros síntomas bastante frecuentes. La caída del cabello y la piel van a estar relacionados justamente a la disminución de la hormona tiroidea, dado que el cabello pues va a demorar, ¿no?, en crecer. No solamente eso, se vuelve mucho más débil y se cae con más facilidad. Y la piel suele volverse bastante seca. Cuando el problema avanza un poco más, ya deja de tener estos síntomas tan inespecíficos y hablamos de síntomas un poquito más específicos. Entre ellos, digamos, el peso puede ser algo que sí nos puede llamar un poco la atención. Los pacientes que tienen problemas de tiroides, especialmente hipotiroidismo, a menudo van a relacionar el aumento de peso como un síntoma. Si bien es cierto, es muy frecuente verlo en pacientes hipotiroideos, cabe resaltar que no todos los pacientes que tienen sobrepeso o obesidad que van a la consulta tienen este problema, pero sí lo descartamos, ¿no? Sí lo descartamos porque es un síntoma que sí se puede presentar de forma específica. Asimismo, alteraciones del ritmo cardíaco, principalmente la frecuencia cardíaca baja. Un corazón que late muy poquito, se conoce como bradicardia, puede llamarnos la atención y puede hacernos sospechar de que un paciente tiene problemas tiroideos. El crecimiento de la glándula tiroides, ¿no?, recordemos que se encuentra en la parte anterior e inferior del cuello, puede también llamarnos la atención, pudiendo esta estar relacionada con un tema de hipotiroidismo. En el caso de las mujeres puede haber también alteración del ciclo menstrual. Entonces, cuando una paciente va por problemas de la menstruación, ya sea porque ha dejado de venirle por una cierta cantidad de meses o simplemente porque es irregular, dentro del perfil hormonal que nosotros vamos a solicitar, también va a estar la investigación del hipotiroidismo. Dolor articular, mialgias, que son el dolor muscular, puede también ser un síntoma del hipotiroidismo. Y en el caso de los niños es importante ver el tema del crecimiento. El crecimiento puede verse disminuido, enlentecido en pacientes con hipotiroidismo no diagnosticado. Y junto con el tema del crecimiento también está el desarrollo neurocognitivo. A veces suele pasar que hay niños que no rinden bien en el colegio, ¿no?, y
una causa podría ser que sufra de problemas tiroideos, en especial hipotiroidismo. Y en el caso del adulto mayor, ¿no?, también tenemos el tema de la demencia. La demencia, si bien es cierto, la demencia por Alzheimer es bastante frecuente, el hipotiroidismo puede agravar un cuadro de demencia o puede hacer que éste se acelere en el tiempo. Entonces, cuando un paciente adulto mayor va a la consulta, a veces por cuadro de falta de memoria, olvidos frecuentes, dentro de toda la analítica que vamos a tomar va a ser también el estudio del perfil hormonal. Bien. Ahora, ¿cuáles son las causas de hipotiroidismo, ¿no? Porque ya sabemos que el hipotiroidismo va a ser la disminución de la hormona tiroidea. Ahora, ¿por qué sucede esto? A la cabeza vamos a tener que la primera causa es la tiroiditis autoinmune, o también conocida como enfermedad de Hashimoto, ¿no? A veces los pacientes vienen a consulta diciendo, doctor, tengo esa enfermedad de japonés, ¿no? Porque relacionan justamente el nombre con un japonés, ¿no? Efectivamente, en Asia, en Japón, se tiene mucha prevalencia de enfermedad tiroidea y es donde más se está estudiando justamente. Entonces, esta tiroiditis autoinmune va a ser la primera causa de hipotiroidismo y la voy a dejar un ratito para poder explicarla en una diapositiva aparte. En segundo lugar tenemos la iatrogenia, ¿no? La iatrogenia no es nada más que simplemente las intervenciones médicas que hacemos nosotros para un determinado fin. En este caso, la cirugía. Evidentemente, si a mí me quitan toda la tiroides o me quitan parte de la tiroides, puedo yo quedar con una disminución en la función de la tiroides y por lo tanto provocar hipotiroidismo. Asimismo, el tratamiento con yodo radiactivo, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos pacientes que al contrario, sufren hipertiroidismo, que es al revés, el aumento de la función de la hormona tiroidea, y en ellos uno de los tratamientos que suelen tener es el tratamiento con yodo radiactivo. De forma bastante simplificada podemos decir que el tratamiento con yodo radiactivo es, entre comillas, quemar la tiroides, ¿no? Entonces yo al quemar la tiroides voy a provocar que su tejido muera, ¿no?, se reduzca y por lo tanto puedo producir un hipotiroidismo, ¿no?, que justamente es lo que estamos buscando en el caso de un paciente que es hipertiroideo. En tercer lugar, tenemos la deficiencia severa del yodo, ¿no? Y eso es importante, ¿por qué? Porque comúnmente en la región de la costa y probablemente en la región de la selva no vamos a ver esta causa porque tenemos alimentos ricos en yodo, principalmente los que vienen derivados del mar. Sin embargo, en la región de la sierra y por mucho tiempo ha habido déficit de yodo. Y esto provoca una enfermedad conocida como bocio endémico, que es un hipotiroidismo que se asocia a un incremento bastante notorio de la glándula tiroides. En cuarto lugar tenemos pues las causas genéticas, mutaciones muy puntuales, y acá ya estamos entrando a un terreno un poquito mucho más raro, en donde la hormona como tal no se sintetice por algún tipo de motivo genético. También hay cierto tipo de fármacos, ¿no?, en este caso el litio, por ejemplo, que se utiliza en trastorno bipolar, que nos puede provocar una disminución en la función tiroidea. Y también tenemos una causa que, si bien es cierto, es poco frecuente, es bien llamativa, que es la tiroiditis transitoria, ¿no? Su nombre técnico se le conoce como tiroiditis de Carbain. Esta tiroiditis es una inflamación que suele ser a causa de un virus, ¿no? Por ejemplo, en la época de la pandemia, cuando estuvo el COVID a flor de piel, tuvimos casos de pacientes con hipotiroidismo transitorio, ¿no? ¿Por qué? Porque la tiroides se había inflamado, el virus había infectado su glándula, pero es un hipotiroidismo que puede ser, como su nombre lo dice, transitorio, va a ceder. La mayoría de causas estamos hablando de un problema crónico que va a perdurar ya de por vida. Y justamente estaba dejando el tema de la tiroiditis autoinmune de Hashimoto, ¿no?, para hablar de esa enfermedad en específico, ¿no? Esta enfermedad es una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa enfermedad autoinmune? Nuestro cuerpo produce defensas para protegernos de los virus, las bacterias, los parásitos. ¿Qué pasa cuando nuestro organismo confunde a nuestras células como un patógeno, como un organismo extraño? Produce anticuerpos, defensas que van a atacar a una determinada célula. En este caso, la célula o el órgano que se está atacando es la tiroides. Entonces, una tiroides sana que esté expuesta a estos anticuerpos producidos por nosotros mismos se va a inflamar y se va a dañar. Y en el tiempo
va a haber una disminución de la función de la hormona tiroidea. Como podemos ver ahí, los anticuerpos que se producen son dos tipos, ¿no? Son el anticuerpo antitiroperoxidasa y anticuerpo antitiroglobulina. Para los presentes que nos estén viendo y que tengan ya un antecedente de hipotiroidismo, probablemente estos anticuerpos les hayan dosado en algún momento de las consultas, ¿no? Para ver qué tan altos estaban y justamente para ver la etiología. Recordemos que de todos los pacientes hipotiroideos, probablemente más del 85-90% vamos a tener como principal causa a la enfermedad tiroidea autoinmune. Vamos entonces con el diagnóstico. El diagnóstico es importante antes de hacer el dosaje hormonal, que es lo que vamos a explicar en un momento, es evaluar los signos, los síntomas y el examen físico. Nótense que es importante evaluar la parte del cuello, la parte de la tiroides, justamente para poder identificar crecimientos anormales o incluso presencia de tumoraciones en la tiroides. Dicho esto, entonces tenemos las pruebas de función tiroidea. Acá vamos a también hablar un poquito de lo que es el mecanismo de cómo funcionan las hormonas. Sabemos entonces que la T4 y la T3 son nuestras hormonas tiroideas y las cuya hiperfunción o hipofunción nos va a dar la enfermedad. Esta hormona tiroidea no se secreta por sí sola, ¿ya? Se secreta comandada por otra glándula muy importante, que es la hipófisis o glándula pituitaria, que se encuentra a nivel cerebral. Esta glándula, mediante un mensajero llamado TSH, que es prácticamente otra hormona, va a comandar la producción de T3 y de T4. Por lo tanto, esta TSH se va a alterar en caso de un paciente hipotiroideo. ¿Cómo? De la siguiente forma. Si yo sé que mi tiroides no está produciendo una cantidad suficiente de hormona, lo que va a hacer mi cerebro mediante la glándula hipófisis es mandar un mensaje forzando a la tiroides a que produzca más. ¿Eso en qué va a resultar? En que la TSH va a empezar a aumentar. Por lo tanto, lo característico de un paciente que tiene hipotiroidismo es encontrar una TSH alta y una T4 y una T3 libre baja. Eso se conoce como hipotiroidismo clásico. Hay casos en los cuales tenemos solamente elevación de la TSH, pero una T3 y T4 normal. Eso se conoce, y algunos lo deben haber escuchado, como hipotiroidismo subclínico. En el caso del hipotiroidismo subclínico pasa lo siguiente. Cuando la tiroides empieza a fallar, ¿no?, y empieza a bajar la concentración de hormonas, el cerebro tiene la suficiente potencia para que al aumentar la TSH, la T3 y la T4 puedan estar en rangos normales. Evidentemente, si yo dejo pasar el tiempo y mi glándula sigue perdiendo función, va a llegar un momento en que, a pesar que mi cerebro mande mucha TSH, la T4 y la T3 siempre van a estar bajas. Entonces, las principales pruebas de función tiroidea van a ser TSH, T4 y T3. Asimismo, para quienes les hayan tomado alguna vez una prueba de función tiroidea, van a ver que a veces piden T4 total o T4 libre, ¿no? O sea, hormona total o hormona libre. Básicamente la diferencia radica es que esta hormona suele viajar junto con las proteínas. Entonces, si yo quiero dosar de una forma un poquito más precisa, independientemente del nivel de proteínas que tenga el paciente en el cuerpo, yo voy a dosar la T4 o la T3 libre como forma principal. Y recordemos que junto con la prueba de función tiroidea solemos evaluar la autoinmunidad pidiendo los anticuerpos antitiroperoxidasa, anti-TPO, y antitiroglobulina. Asimismo, otra prueba que el médico les puede mandar es la ecografía tiroidea, ¿no? La ecografía tiroidea nos va a dar bastante información de cómo está la estructura de la glándula, ¿ok? La ecografía tiroidea por sí no nos da mucha información de la función, pero sí la estructura, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que tengan una tiroides muy chiquitita hipotrófica, pues vamos a relacionarlo con un problema de tiroides autoinmune, por ejemplo. O también si tengo una tiroides que está aumentada de tamaño, puedo sospechar que puede ser una deficiencia de yodo, ¿no? En la ecografía básicamente vamos a ver tonos negros, grises, que ya con el ojo del radiólogo va a poder delimitar el lóbulo tiroideo derecho, el lóbulo tiroideo izquierdo, el istmo,
va a hacer las mediciones correspondientes y nos va a informar si hay algún tipo de crecimiento anormal o tumoración que pueda estar presentándose y que requiere algún tipo de observación, biopsia o tratamiento posterior. El tratamiento. Entonces, ya cuando hablamos del tema del tratamiento, vamos a hablar de la famosa levotiroxina. Como se pueden dar cuenta, esta es la molécula de levotiroxina y es muy parecida, por no decir prácticamente igual, que la hormona tiroidea T4. Si ustedes ven en la estructura clínica, en la estructura química, tiene 4 átomos de yodo, ¿no? Ahí demarcado por las letras I. Entonces, esta levotiroxina es un análogo de la T4 y es el principal tratamiento del hipotiroidismo. Es un tratamiento que, al menos en territorio nacional, va a estar disponible solamente por vía oral. Hay otros países en los cuales hay otro tipo de presentaciones, ¿no? En gel, presentaciones incluso parenterales también en caso de emergencia. Y este tratamiento lo que va a hacer es reemplazar la poca hormona que nosotros estamos produciendo, ¿ok? La dosis de levotiroxina va a ser bastante variable. Vemos que puede abarcar desde 25 microgramos, ¿no? Pudiendo llegar a dosis altísimas de 200, 250, incluso pacientes que pueden llegar a utilizar 300 microgramos, ¿no? Esta variabilidad se da principalmente por el grado de hipotiroidismo que tenga el paciente, ¿no? La edad del paciente y también el peso que tenga, ¿no? A mayor peso normalmente se utiliza más hormona. Pero lo más importante es que la dosis inicial no suele ser fija, normalmente puede ir variando en el tiempo. Y para ello nosotros vamos a utilizar las pruebas de función tiroidea para poder determinar si la dosis es correcta o hay que aumentarla o hay que disminuirla. Entonces, el seguimiento de un paciente hipotiroideo es lo más importante. Porque el tratamiento es muy sencillo de dar, ¿no? Yo más o menos calculo cuánto es la dosis que requiere el paciente por su peso, por su edad, por qué tanto está elevada la TSH e empiezo una dosis. Pero como les expliqué, esa dosis puede no ser suficiente o de repente puede ser muy alta, ¿no? Y para ello yo voy a hacerle un control de TSH principalmente entre la 4ª y 8ª semana. ¿Por qué espero 4 semanas para usar esta hormona nuevamente? Porque no suele cambiar tan rápido con el tratamiento de la TSH, demora un poquito en adaptarse a los nuevos niveles de hormonas. Entonces a la 4ª semana y con más seguridad a la 8ª semana yo ya puedo saber cómo está yendo mi tratamiento. Ahora, cuando pase el tiempo y tengo un paciente que ya viene 2, 3 consultas con TSH, T4, T3 libre normales a una dosis estable que no ha variado, ya me puedo dar el lujo de ir expandiendo las consultas y las revisiones, ¿no? Entonces ya un paciente que está bien, le digo, señora, no se preocupe, en 6 meses o 1 año le estamos viendo. Todo va a depender del paciente y de qué tan rápido logre llegar a un nivel hormonal correcto. Pasa muy a menudo que hay pacientes que son muy lábiles. Para que estas hormonas funcionen se requieren de otros mecanismos un poquito más complejos de explicar, ¿no? Que hacen que en cada paciente sea muy diferente la forma en cómo su cuerpo utiliza esta levotiroxina o utiliza su T3 y su T4. Entonces, hay pacientes que con pequeños cambios puede haber grandes variaciones de TSH, T3 y T4 libre. Entonces, por eso es importantísimo individualizar el seguimiento y el tratamiento de nuestros pacientes. Mucho también se habla de qué efectos secundarios puede provocarnos la levotiroxina. Entonces, entendamos que la levotiroxina es un tratamiento de sustitución hormonal, ¿ok? Yo estoy dando una hormona como reemplazo ante lo que me está faltando. No estamos hablando de un medicamento, digamos, un antiinflamatorio, no estamos hablando de repente de un medicamento para la gastritis, que por ahí ha sido creado sintéticamente, atacando, inhibiendo algún tipo de receptor, algún tipo de enzima, ¿no? Y en el cual puede tener algún tipo de efecto adverso. La levotiroxina, sus efectos adversos se van a ver si yo la voy a sobredosificar. Entonces, si yo le doy una dosis al paciente y por algún motivos no lo veo en un determinado tiempo y el paciente ha seguido tomando esa dosis y no le he hecho un control y pasa que esa dosis estaba alta, el paciente va a empezar a tener síntomas de hipertiroidismo. ¿Por qué hipertiroidismo? Porque recordemos que el hipertiroidismo es el aumento en la función de las hormonas tiroideas. Si yo le doy más hormona,
voy a tener hiperfunción. Entonces, ¿qué síntomas yo tengo que estar al tanto al momento que me da la levotiroxina? La presencia de taquicardias, arritmias cardíacas, angina de pecho, hipertensión arterial, palpitaciones, ansiedad, labilidad emocional, dolor de cabeza, intolerancia al calor y también irritabilidad. Recordemos que esto solamente va a pasar y solamente se va a explicar si yo demuestro en los análisis de laboratorio que efectivamente mi T3 y mi T4 están elevadas y que mi TSH está baja. Ese patrón me va a indicar que el paciente está con una sobredosificación. En este caso lo que voy a tener que hacer es básicamente corregir la dosis y disminuir la toma. Ya para ir acabando con la exposición, ¿qué pasa si es que no trato el tema del hipotiroidismo? Estuvimos hablando hace un momento que los síntomas más comunes son síntomas bastante vagos, bastante inespecíficos, ¿no? Que pueden causar un poco de malestar al paciente, incomodidad, pero que realmente no van a tener una repercusión importante en la salud. Pero si yo tengo un paciente hipotiroideo que no ha sido diagnosticado por mucho tiempo, y por mucho tiempo hablo de meses o incluso años, ya voy a empezar a tener síntomas mucho más severos. Estos síntomas, al no tratarse, van a desencadenar en un hipotiroidismo grave que se conoce como coma mixedematoso, algo que en la actualidad, felizmente, ya no lo vemos frecuentemente. ¿No? Es muy raro encontrar un paciente con coma mixedematoso, probablemente a nivel hospitalario es donde más se ven estos pacientes, pero realmente en la consulta privada pues difícilmente llegamos a ver un paciente con síntomas tan severos como alteración del estado mental, ¿no? Como problemas de insuficiencia respiratoria que pueden llegar a causar problemas cerebrales, depresión de volumen, ¿no? Una presión tan baja que puede llegar incluso al shock, ¿no? Y un edema tan importante, ¿no? Que el paciente se hincha ya no por un aumento de la grasa, sino porque realmente retiene una cantidad de líquidos impresionante. Todo esto se llama coma mixedematoso. Esto es la expresión máxima del hipotiroidismo. Como les repito, felizmente en la actualidad, al ser tan sencillo dosar hormonas y los síntomas iniciales son tan frecuentes, los pacientes rápidamente se diagnostican y rápidamente empieza el tratamiento con levotiroxina. Así que felizmente es algo que ya no estamos viendo muy a menudo en la actualidad. Entonces, en conclusión, podemos decir que el hipotiroidismo es una patología muy frecuente, es una patología que muy probablemente todos nosotros vamos a tener contacto con ella de alguna u otra forma, en cuyos síntomas, al ser específicos, nos van a llevar muy rápido a buscar una atención médica. Muchos colegas, en especial los colegas de medicina interna, medicina general, nos van a derivar a los pacientes con estos síntomas para descartar el trastorno hormonal. Es imprescindible el uso de laboratorio para poder hacer el diagnóstico y el tratamiento es bastante sencillo y lo más importante va a ser el seguimiento. Bien, entonces hasta acá llega el tema de la exposición. Estoy presto a escuchar sus preguntas. A ver, dice, ¿cuánto tiempo dura el tratamiento para curar el hipotiroidismo? Bien, entonces como habíamos explicado hace un momento, existen diversas causas del hipotiroidismo. La más frecuente es la enfermedad de Hashimoto o tiroides autoinmune. Esta por lo general suele ser crónica, o sea, va a durar toda la vida. Por lo tanto, el tratamiento también va a durar toda la vida. Es cierto que en pacientes con tiroides de Hashimoto puede haber un lapso de tiempo, y en pacientes que tienen una enfermedad leve, que pueden dejar de tomar hormonas, pero normalmente esto es oscilante, ¿no? Pasa un tiempo y luego nuevamente vuelve a tener niveles en los cuales necesitamos aumentar la dosis nuevamente, ¿no? Pero si es un caso, por ejemplo, de disgenesia tiroidea, ¿no? Digamos que genéticamente la tiroides está ausente, voy a tener que suplementar toda la vida la hormona tiroidea. Si es un caso de un paciente con un bocio endémico o deficiencia de yodo, vamos a reponer primero el yodo y también vamos a darle hormona tiroidea hasta que se compense, ¿no? En esos casos suele también ser ya de forma definitiva porque no se suele recuperar al 100% el tema de la función tiroidea. Y en caso de tiroides transitoria, ¿no? Como es la inflamación de la tiroides, producto de un virus, por ejemplo, es transitorio, de repente estamos hablando entre 3 a 4 meses en promedio, puede ser un poco menos, un poco más, de tratamiento con levotiroxina. Realmente la duración del tratamiento lo va a dar principalmente el seguimiento, que es lo más importante.
Dice, doctor, gracias por su información. ¿El hipotiroidismo es congénito? Si mi mamá tiene, los hijos y nietos también tienen esa predisposición. Es una buena pregunta y bastante frecuente, ¿no? A ver, teniendo en cuenta de que la primera causa es la enfermedad de Hashimoto y es una enfermedad autoinmune, la respuesta es sí. Yo tengo más riesgo si un familiar de primer grado tiene una enfermedad autoinmune de yo también padecer una enfermedad autoinmune. Y ojo que no estoy hablando solamente de la tiroides. Por ejemplo, estoy hablando de otro tipo de enfermedades autoinmunes. Vitiligo, por ejemplo, alopecia areata, que es cuando se caen a veces partes del cabello, ¿no? Enfermedades autoinmunes como diabetes tipo 1, insuficiencia suprarrenal, hepatitis autoinmune, cualquier tipo de patología autoinmune puede ser heredable. Pero cuando hablo de heredable no significa que lo voy a expresar siempre, ¿ok? Cuando yo hablo de heredable es que yo heredo un gen que me predispone. Ahora, ¿qué cosa puede activar ese gen? Es lo que actualmente desconocemos. No podemos saber específicamente cuándo este gen se va a activar. Puede ser que nunca se active y por eso, de repente, en una familia de pacientes hipotiroideos haya uno que nunca presentó la enfermedad. Y puede ser también que uno lleve el gen de forma escondida y en algún momento de su vida lo exprese. ¿Cuándo lo expresan? Puede ser en etapa de la infancia o puede ser en la etapa adulta, pero la estadística nos dice que más frecuentemente se ve en pacientes entre 30 y 50 años y en especial en mujeres. Eso es lo que la estadística nos habla, ¿no? Bien, las personas con hipotiroidismo tienen más predisposición a desarrollar cáncer de tiroides. También es una muy buena pregunta. A ver, el cáncer de tiroides técnicamente es muy separado o está separado de la función tiroidea. ¿Ok? Yo puedo tener una tumoración, puedo tener un nódulo que puede ser cancerígeno y no necesariamente voy a tener un problema de hipofunción, de hipotiroidismo. Sin embargo, existen estudios clínicos en los cuales han asociado la tiroiditis autoinmune de Hashimoto con la formación de nódulos. Y esto es muy fácil de explicar. Imagínense que una glándula o un órgano de cualquier parte del cuerpo empieza a tener una inflamación crónica, ¿no? Por ejemplo, en la cirrosis, ¿no? Yo tomo alcohol todos los días, ¿no? Y mi hígado se inflama. De tanta inflamación y de tanto tratar de regenerarse, algunas de estas células empiezan a mutar y empiezan a formarse pequeños nódulos, pequeños tumores. Bueno, lo mismo pasa en la tiroides. Si mi enfermedad de Hashimoto, mi tiroiditis, empieza a atacar e inflama la tiroides, va a llegar un momento en que las células pueden despertar ciertos genes oncogénicos y empezar a desarrollar tumores tiroideos. Entonces hay una relación no tan fuerte, ¿no? Porque no todos los pacientes con hipotiroidismo van a desarrollar cáncer, pero es común, por ejemplo, encontrar en ciertas piezas de anatomía patológica después que los operan que también tenían una enfermedad autoinmune de fondo, sin necesariamente haber expresado un hipotiroidismo. Bien, dice, buenas noches doctor, ¿en qué se diferencia el hipotiroidismo con el hipertiroidismo? Excelente. Como ya hemos explicado, ¿no? El hipertiroidismo es el aumento en la función de las hormonas tiroideas, mientras que el hipotiroidismo es la disminución en la función de las hormonas tiroideas. Si queremos irnos a la parte clínica, en cómo diferenciamos clínicamente un paciente, probablemente lo que más puede asociar la gente es lo siguiente, ¿no? El paciente hipotiroideo es el paciente gordito y el paciente hipertiroideo es el paciente delgado. Si bien es cierto, es común encontrar estos síntomas en cada uno de ellos, recuerden que en medicina no siempre se cumple todo al 100%. Yo puedo tener un paciente hipertiroideo que puede estar con sobrepeso y a su vez un paciente hipotiroideo que puede ser delgado, ¿no? ¿Qué otros signos y síntomas pueden haber? En el caso del hipertiroidismo, intolerancia al calor, palpitaciones, taquicardias, aumento en la frecuencia defecatoria. Mientras que en el hipotiroidismo voy a tener estreñimiento, fatiga, cansancio, ¿no? Pérdida de memoria. Entonces son las diferencias a grosso modo, ¿no? Dice, buenas tardes doctor, ¿los nódulos en la tiroides son peligrosos? Bien, la enfermedad nodular tiroidea, los tumores tiroideos, los nódulos tiroideos son una patología muy frecuente. También lo vamos a encontrar día a día en la consulta. Es el pan de cada día prácticamente. Incidentalmente, estos nódulos se encuentran de forma muy rutinaria. Como ya les expliqué al inicio de la exposición, ¿no? Un paciente que a veces va al médico y dice, doctor, me duele el cuello, ¿no? Ok, vamos a hacer una ecografía de cuello, ¿no? De repente le olía la parte superior, las glándulas maxilares, ¿no? Y en eso que hacen la ecografía le encuentran un tumorcito.
¿no? Pequeñito, chiquito. La mayor parte de nódulos tiroideos son benignos en el caso de la tiroides. Sin embargo, de acuerdo a sus características, que son el tamaño, ¿no? Y las características ecográficas, como lo puede ser la presencia de calcificaciones, la forma que tiene el nódulo tiroideo, ¿no? La ecogenicidad, que es un parámetro ecográfico, nosotros podemos decir si este nódulo tiene sospecha de malignidad, ¿no? o pinta para un nódulo benigno. Y hay toda una serie de procedimientos que nosotros realizamos para poder determinar si es maligno o es benigno. Pero digamos que si se encuentra una tumoración tiroidea, lo primero es no alarmarse, acudir al médico, hacerse los chequeos correspondientes e identificar si este nódulo realmente puede ser propenso o puede ser un nódulo que pueda ser maligno en un momento. Siguiente pregunta. Dice, doctor, a mi hermana le han extirpado la tiroides por cáncer. ¿Va a presentar hipotiroidismo? Así es. Evidentemente, si yo extirpo la tiroides, y más aún por un tema oncológico, que es un tema de cáncer de tiroides, yo voy a quitar toda la tiroides, se va a quitar también, de acuerdo al tipo de cáncer, se puede quitar un grupo ganglionar, una cadena ganglionar, pero al quitar toda la tiroides, voy a perder la fábrica que producía T3 y T4, que son las hormonas tiroideas. Por lo tanto, si yo no tengo hormona tiroidea, no voy a tener sus funciones. Por lo tanto, sí, la paciente o el paciente va a quedar con un hipotiroidismo. En este caso, un hipotiroidismo secundario a procedimiento quirúrgico. Bien. Ok, dice, siguiente pregunta. Cuando se tiene hipotiroidismo, ¿se tiene que ingerir levotiroxina sódica de 50 microgramos de por día? Bien, como les comentaba, primero hablemos de la dosis, ¿no? La dosis va a depender mucho de qué paciente tengamos de frente. Imaginemos que le diagnosticamos a un niño chiquito. La dosis va a estar calculada por kilo de peso, ¿no? Incluso hasta dosis menores a 25 microgramos. Si yo tengo un paciente adulto que tiene una gran masa corporal, probablemente le dé una dosis mucho mayor, de repente 100, 125, ¿no? Si estoy ante un paciente adulto mayor que recién se diagnostica, probablemente inicie con dosis bajas, entre 25 a 50, ¿no? Entonces, el tratamiento de la dosis inicial, ¿no? va a ser calculada de acuerdo a las características del paciente y al grado de severidad del hipotiroidismo. El tiempo lo va a determinar el seguimiento, cómo yo vea al paciente de cuando en cuando. De repente esos 50 microgramos de cada 3 meses pueden ser insuficientes y su médico le va a tener que elevar la dosis, o viceversa. De repente vemos que al cabo de 2-3 meses tenemos un perfil de TSH disminuido, T4 y T3 alta, y tenemos que bajar la dosis. Bien, dice, buenas tardes doctor, al retirar toda la tiroides hay deficiencia de calcio. Bien, una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué pasa? Detrás de la tiroides tenemos 4 glándulas que no toda la gente lo conoce, que son las paratiroides. Estas glándulas bien pequeñitas y desconocidas para muchos tienen como función principal regular el nivel de calcio y fósforo también en el organismo, ¿ya? Cuando hay una cirugía total de la tiroides, cabe la posibilidad, pero esto no pasa frecuentemente, cabe la posibilidad que las paratiroides se puedan lesionar o se puedan extirpar, ¿ok? Eso depende mucho de qué tipo de cirugía se va a hacer en el paciente. Evidentemente, si tengo una tumoración inmensa, grande, es mucho más probable que me quiten una, dos o de repente todas las paratiroides, ¿no? Y en ese caso, al no tener mi regulador de calcio en la sangre, que son las paratiroides, voy a necesitar calcio postquirúrgico. Pero hay que entender lo siguiente, esto no pasa en todos los pacientes, ojo, ¿eh? O puede pasar de forma transitoria, ¿no? Un paciente le retiran la tiroides y inicialmente requiere una dosis de calcio, pero después se regula y ya no lo toma más. Entonces, sí puede pasar, pero no en todos los casos. Siguiente pregunta. ¿La caída de cabello se asocia a la tiroides? Sí, efectivamente. De hecho, es un síntoma por lo cual, por ejemplo, nuestros colegas los dermatólogos nos suelen derivar muchos pacientes, ¿no? Pacientes que están con problemas de alopecia, ¿no? Suelen buscar descarte de hormonas tiroideas, ¿no? Especialmente de hipotiroidismo, aunque el hipertiroidismo también puede producirlo, ¿no? Ahora, realmente para que el hipotiroidismo cause una real alopecia, que es ya ver que la densidad del cuero cabelludo ha disminuido bastante, estamos ante un hipotiroidismo severo, o por lo menos moderado, ¿no? Lo más habitual es que encontremos o alteraciones mínimas o incluso pacientes sin alteración, ¿no?
a los que van por consulta de caída de cabello, ¿no? Pero sí, la tiroides puede tener como síntoma la caída de cabello frecuentemente. Siguiente pregunta. ¿La subida de peso es consecuencia del mal funcionamiento de la tiroides? Bien, es importante aclarar esto, ¿no? No necesariamente, ¿ok? Es cierto que un paciente hipotiroideo va a tener una baja de función tiroidea. Hemos hablado que la función de la tiroides es regular el metabolismo y al haber menos metabolismo voy a quemar menos energía. Si quemo menos energía y yo sigo ingiriendo la misma cantidad de alimentos, voy a tener un balance positivo de calorías y voy a empezar a aumentar de peso. Eso pasa en el hipotiroideo, pero de todos los pacientes que van a consulta por problemas de sobrepeso, obesidad, realmente es un pequeño porcentaje de los cuales tienen una alteración significativa de la hormona, ¿no? La gran mayoría de ellos tiene problemas principalmente con la alimentación y con la cantidad de actividad física que hacen, ¿no? Pero es una pregunta interesante. Muy bien, ¿qué exámenes debo hacer para saber si tengo hipotiroidismo? Bien, entonces recordemos, ¿no?, que para yo poder diagnosticar hipotiroidismo, lo primero siempre va a ser preguntar al paciente qué signos y síntomas tiene. Lo primero, siempre para toda enfermedad. Lo siguiente, palpar la parte anterior del cuello para ver si hay algún tipo de tumorcito, algún tipo de crecimiento anormal de la tiroides. Pero lo más importante va a ser las pruebas de función tiroidea y también la ecografía. Las pruebas de función tiroidea son las que van a determinar si yo tengo hipo o hipertiroidismo, ¿no? Y la ecografía nos va a determinar si hay un problema en la estructura de la glándula, que no necesariamente va a estar relacionada con la función. Entonces, si queremos dirigir la pregunta, para yo saber si tengo hipo o hipertiroidismo, sí o sí voy a necesitar dosar TSH, T4 y en algunos casos T3 también. Siguiente pregunta. ¿Hay alguna dieta para hipotiroidismo? Gracias. Bien, es una pregunta también bastante frecuente, ¿no? A ver, en caso de que tengamos un paciente que tenga hipotiroidismo por déficit de yodo, ¿no?, paralelamente a la reposición hormonal, yo voy a necesitar darle alimentos que tengan mayor cantidad de yodo. Principalmente, ¿no?, alimentos que vienen de mar, algunas verduras, principalmente las verdes, brócoli, por ejemplo, acelga también. En estos casos vamos a tratar de darle al paciente un poquito más de yodo. Ahora, si yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene un hipotiroidismo por un procedimiento, ¿no?, digamos una tiroidectomía, ¿no?, le han sacado la tiroides por un cáncer o le han quemado la tiroides con yodo radiactivo, en ese caso, pues darle más o menos yodo al paciente no me va a servir mucho. ¿Por qué? Porque no va a haber tiroides, ¿no? O sea, no va a haber una glándula que capte ese yodo y que forme hormona, ¿no? Entonces, en esos casos no habría ningún tipo de dieta específica, pero en la mayor parte del tiempo se le recomendaría que tome alimentos ricos en yodo, ¿no? A ver, dice la siguiente pregunta. ¿El hipotiroidismo se presenta en adolescentes? Si el hipotiroidismo se presenta en adolescentes y si toman hormonas se engordan. A ver, entiendo que la pregunta es primero si hay hipotiroidismo que se puede presentar en adolescentes, ¿ok? A ver, sí, obviamente el hipotiroidismo puede presentarse en etapas hasta neonatales, o sea, hay trastornos genéticos en donde el recién nacido nace con hipotiroidismo. De hecho, para todas las que son madres, van a ver que dentro del tamizaje que le hicieron a sus hijos, ¿no?, está el descarte de hipotiroidismo. Entonces se puede presentar desde la etapa neonatal hasta la etapa de adulto mayor. En el hipotiroidismo de adolescentes no es lo más frecuente, ¿no? Se ve, sí, lo vemos en la consulta con cierta regularidad, pero el grueso de pacientes que debutan con hipotiroidismo está entre las edades entre 30 y 50 años. Ahí la estadística es mucho más fuerte, pero sí hay hipotiroidismos en pacientes adolescentes. Ahora, si toman hormonas engordan. Yo asumo que estamos hablando de las hormonas tiroideas. Si yo tomo mucha hormona tiroidea, tomo mucha levotiroxina y me sobredosifico, lo que voy a ocasionar más bien es que adelgace, ¿no? Porque si yo tengo una hiperfunción, un hipertiroidismo por aumento de hormona tiroidea, uno de los síntomas es el adelgazamiento, ¿no? Ahora, si hablamos de otras hormonas, por ejemplo, que sea testosterona, ¿no?, anabólicos, pues va a haber aumento de masa muscular, ¿no?, va a haber otro tipo de cambios en el cuerpo que habría que detallar, ¿no? Habría que especificar qué tipo de hormonas estamos hablando. Siguiente pregunta. Al ingresar a la menopausia, ¿se podría confundir con hipotiroidismo al tener problemas con las hormonas, en especial con la TSH? Interesante. A ver,
Primero hay que recalcar lo siguiente, ¿no? En la menopausia va a haber un trastorno hormonal natural, ¿no? Que es la baja de estrógenos, ¿no? La mujer va a terminar su ciclo reproductivo, la cantidad de folículos que van a dar nacimiento a los óvulos se va a terminar en algún momento, y esto va a provocar que la paciente entre en una baja de estrógenos natural con consiguiente elevación de gonadotropinas cerebrales, que son otras hormonas que controlan el eje sexual. Los síntomas que se pueden presentar en la etapa perimenopáusica y menopáusica se superponen bastante con los síntomas más frecuentes del hipotiroidismo. Por eso muchas veces los ginecólogos suelen mandar a las pacientes que ya están entrando en la etapa perimenopáusica o menopáusica a también descartar un problema hormonal tiroideo, porque los síntomas se pueden solapar. Ahora, que la menopausia cause un problema hormonal, o sea, cause un problema con la TSH, con la T3, con la T4 libre, no necesariamente. Lo que sí se ha visto es que a medida que avanza la edad, y esto pasa tanto en hombres y mujeres, no solamente en las mujeres, a medida que avanza la edad, el nivel de TSH suele ir aumentando un poquito más. Por eso, en pacientes adultos mayores, no solemos indicar tratamiento con niveles de TSH ligeramente altos, ¿no? Por ejemplo, 4.5, 5, 6, ¿no? Que son los valores referenciales, ¿no? Esperamos a que esté un poquito más avanzado, porque a veces esa pequeña elevación de la TSH suele ser producto netamente de la edad. Como les digo, eso ya habría que verlo con cada paciente, el nivel de hormonas, relacionarlo con los síntomas que tiene y con el nivel de T3 y de T4. Siguiente pregunta. Buenas noches. ¿Es cierto que quien tiene la enfermedad de Hashimoto tiene más probabilidad de tener la enfermedad celíaca? Excelente pregunta. Bien, sí, de hecho sí. ¿Por qué? Porque la enfermedad celíaca es un trastorno autoinmune, ¿no? Es una enfermedad que ataca a células principalmente intestinales, ¿no? Evidentemente la enfermedad celíaca va a ser diagnosticada por el gastroenterólogo, ¿no? Y sí, toda enfermedad autoinmune, ¿no?, que tengamos nos va a predisponer a tener otra más. Por ejemplo, ¿no?, para mencionar más enfermedades autoinmunes, lupus, AR, que es artritis reumatoide, todas ellas van a tener mayor predisposición para que yo pueda también desarrollar una tiroiditis Hashimoto. Pero es un tema estadístico, ¿no? Si bien es cierto, hay una base genética, es un tema estadístico. Repito que no necesariamente por yo tener una enfermedad autoinmune determinada voy a padecer otra. Pero cuando analizamos a todos los pacientes que tienen estas enfermedades, sí vemos que conjuntamente van presentando una y otra en el transcurso de la vida. Última pregunta, ya para acabar. Dice, buenas noches doctor, ¿cada cuánto tiempo es recomendable ir a chequearse? Bien, excelente pregunta, ¿no? Entonces, como habíamos comentado, la TSH no tiene mucha variación al momento que yo inicio el tratamiento en las primeras semanas, ¿no? Entonces, a partir de la cuarta a sexta semana ya es un tiempo prudente para que yo pueda por lo menos hacer un chequeo y revisar cómo va mi tratamiento inicial. Sin embargo, este tiempo no siempre va a ser así. Puede ser que yo pueda prolongar el número de visitas, el número de chequeos, dependiendo cómo va el paciente. Por ejemplo, si mi paciente ya está muy bien controlado, me dice, mira doctor, yo llevo ya 2 años tomando mi levotiroxina de 100 microgramos, ¿no? Me hacen mis controles hormonales cada 3 meses y la verdad es que siempre sale normal. Perfecto, entonces lo que vamos a hacer a partir de ahora es dejarle su dosis ya por más tiempo, por más meses, ¿no? Y se va a controlar cada 6 meses, cada año, de acuerdo a cómo veamos al paciente. Evidentemente, si tenemos a un paciente que está descontrolado, que vemos que un mes sus análisis salen bien, otro mes sale relativamente mal, que se le está ajustando la dosis a cada rato, pues ese paciente va a tener que venir de forma mucho más continua, más recurrente. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, primero agradecer a todos por la participación. Espero que esta charla, esta conferencia haya servido para ustedes, para que más o menos les aclare algunas dudas, entiendan un poquito más de esta enfermedad que es bastante común. Y bueno, los invito a que si tienen algún tipo de síntoma o consulta o duda respecto al hipotiroidismo, al hipertiroidismo o cualquier enfermedad relacionada a tiroides, nos visiten, ¿no?, en el servicio de endocrinología del Centro Médico Plaza Lima Sur de la Clínica Ricardo Palma. Listo, perfecto. Muchísimas gracias entonces por su atención y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, chao.